Las iglesias se parecen mucho a las plantas. Si una planta no crece, morirá. En otras palabras, el cambio es parte de la forma en que Dios diseñó las plantas. En forma similar, una iglesia que no cambia y crece también morirá. Pero no todo cambio es bueno, pues esto puede llevarnos a ser diferentes de lo que somos. Puede causarnos perder contacto con el propósito de Dios para nosotros. La iglesia debe estar especialmente en guardia, porque solo nosotros proclamamos un mensaje de verdad presente. Es una gran responsabilidad que todos, laicos, ministros, no debemos olvidar que tenemos una responsabilidad de predicar un mensaje importante a una sociedad que necesita aprender de la palabra de Dios. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo programa en este día y de poder llegar a sus hogares, a sus vidas, a través de un mensaje de salvación y de esperanza que entrega el apóstol Pablo a través del libro de Tesalonicenses. Que nos acompaña nuevamente es el pastor Patricio Barahona, quien es líder de la Iglesia Adventista para la región metropolitana, el centro norte de Santiago. Bienvenido, Patricio, gracias por acompañarnos nuevamente, por aceptar la invitación que Nuevo Tiempo te hace. Para mí es una alegría, muchas gracias por estar nuevamente acá contigo, con nuestros amigos, para estudiar juntos la Biblia, un mensaje tan bonito como el apóstol Pablo escribiera a los tesalonicenses, ¿no? Y vamos a comenzar a través de un video, una nota introductoria. Queremos que pongan mucha atención para ver lo que hoy día vamos a tratar. La infidelidad se ha convertido en algo habitual en la sociedad en que vivimos. No por ser una conducta frecuente, ha dejado de causar estragos en todo estrato social. En España, en una encuesta realizada en 1996, a un espectro de 2.500 personas, el 72% de los consultados consideró la fidelidad como algo imprescindible en la vida de pareja. El 24% de los encuestados consideró la fidelidad como algo solamente deseable y al 4% restante le resultó indiferente el asunto. En Chile, según datos estadísticos del portal de internet separados.cl, que fueron recopilados desde 2005 al año 2011, el 54% de los divorcios del país se producen debido a las infidelidades. En ambos países, Chile y España, la infidelidad es la primera causa de las separaciones. Algunas otras razones son la incompatibilidad de caracteres y la violencia intrafamiliar. ¿Por qué se produce la infidelidad? Es una pregunta que la psicología también ha tratado de responder. Varios estudios sugieren posibles factores que se presentan a nivel del ciclo vital, es decir, la aparición de sucesos en la vida de una pareja estable. Uno de ellos sería el nacimiento de los hijos, donde el hombre en la fase de gestación sufre un proceso de difícil asimilación, algo que lo lleva a una sensación de sentirse, entre comillas, atrapado. Algo parecido sucede con la mujer, que fisiológicamente sufre un rechazo hormonal hacia la pareja. Situación similar ocurre cuando los hijos o los padres dejan el hogar independiente, sea por trabajo o por abandono. Ahí se produce un síndrome de nido vacío que generaría propensión a cometer infidelidades. Las razones son muchas, pero sin duda un elemento queda en claro: es esa falta de algo en la vida, y ese algo podría ser justamente la ausencia de Dios en la vida de las personas. Interesante porque ser fiel hoy día no es algo que vemos muy a menudo.
en el tema matrimonial. Y de hecho muchos de nosotros tenemos a alguien conocido donde el matrimonio se ha quebrado por un problema de este tipo. La fidelidad que el apóstol Pablo nos muestra que debemos tener como cristianos en torno a las cosas de Dios y a su iglesia, a los principios que están allí, no es tan diferente a la fidelidad que se vive en el matrimonio. De hecho, correcto, la relación que tenemos con Dios es como de una iglesia, de una novia hacia su novio. ¿Qué te pareció lo alarmante de las estadísticas? Sí, la verdad que es impresionante, porque cuando se produce esta infidelidad en el círculo tan íntimo como es el del matrimonio, ¿no? Esposos, la verdad que quiebra, rompe totalmente la estructura emocional, mental de la persona a la cual se le fue infiel. Entonces, y esto ilustra de una manera muy clara lo que vamos a abordar precisamente ahora, a continuación, la fidelidad que Dios espera de nosotros. Exacto. De hecho, en el Antiguo Testamento, tú recuerdas, hay muchas figuras, alegorías en relación a la fidelidad del pueblo de Israel, mirada como una esposa hacia Dios. Entonces, no está lejos la comparación. Y por otro lado, el libro de Apocalipsis presenta a una iglesia casi, o a una mujer que representa a una iglesia, ¿cierto?, que casi se prostituye. Por supuesto. Porque derivó a novios que no eran lo oficial. Claro. Ahora, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, sí, y que nos dirija en este programa, y queremos que tú nos hagas a través de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos estar aquí juntos con José y con nuestros amigos en sus hogares, dispuestos, Señor, a estudiar tu palabra. Por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, tú nos muestres las enseñanzas que son relevantes, importantes para nosotros en este tiempo, especialmente a nuestros amigos en sus hogares, que tu bendición los alcance a ellos. Amén. Bendícelos mucho, guárdalos, te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Leer algunos textos bíblicos para dar inicio. Busque usted su Biblia, vaya, si no la tiene al lado suyo, vaya, búsquela donde la tenga, ahí en el librero, en el velador, en su bolso, antes de ir a la iglesia. Lo tiene ahí guardadito. Vaya, traiga la Biblia porque es importante que la abramos para estudiar lo que el apóstol Pablo le escribe ahí a los miembros de la iglesia tesalónica. El capítulo, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 13 al 17. Vamos a leer esa expresión. Ahí habla acerca de la elección que Dios hace en relación a los hijos de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17 vamos a leer. Pongan mucha atención o lea junto a nosotros. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforme vuestros corazones y os confirme, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí hay un llamado del apóstol Pablo, no solamente a decirle: ustedes han sido escogidos por Dios, más que por Él, ¿cierto? Escogidos por Dios. Pero les habla de estar firmes y fieles a una doctrina. Claro. Me llama mucho la atención este esquema, ¿no? O esta forma como el apóstol Pablo presenta el mensaje que tú acabas de leer. Porque primero les da la seguridad del llamado de Dios y les da la seguridad de la salvación en Cristo. Y una vez que él ha tocado este punto, que es vital, tener la certeza de la salvación, él los insta, ¿no?, a perseverar, a ser fieles al Señor hasta el final.
Me parece que es algo muy, muy bonito. Es decir, nosotros hacemos un paralelo también con el matrimonio. Cuando nosotros tenemos la seguridad del amor, de que Dios ha guiado a las circunstancias de la vida para que un hombre y una mujer se conozcan y finalmente formen una familia, tenemos esa seguridad. Dios puso a esa persona en mi camino, y entonces tenemos la seguridad del amor, del cariño, de ese ser amado. Obviamente, bajo esa seguridad es mucho más fácil ser fiel, ¿no? La fidelidad de un matrimonio. Bueno, ¿por qué crees tú, Patricio, que el apóstol Pablo estaba preocupado por esto? No lo hubiese mencionado. ¿Por qué estaba preocupado de que ellos se mantuvieran aferrados a las doctrinas que le habían enseñado? Me imagino que también hoy día existen cantidad de doctrinas equivocadas y falsas doctrinas, falsos maestros, y de hecho uno de los anuncios que Jesucristo hace para el tiempo del fin, mirad que nadie os engañe, porque alguien podría decir, yo esto es lo que creo, lo que aprendí, lo aprendí de alguien o lo aprendí yo solo, y creo que esto es, no me voy a mover de acá. ¿Cómo equilibrar entre aquella persona que a lo mejor conoce algo y recibe una nueva luz, llamémoslo así, o un nuevo pensamiento, un nuevo argumento que un poquito mueve la posición, y por otra parte decir, yo tengo que retener esto? ¿En qué momento nos toca hoy día vivir esa situación? Mira, para ir respondiendo tu pregunta en distintas etapas, enfocándolo primero a la realidad del apóstol Pablo con los tesalonicenses. Diera la impresión, como lo estudiamos en lecciones anteriores, que habían circunstancias sociales, religiosas, hasta políticas en la vida de los tesalonicenses que al parecer hicieron surgir una necesidad fuerte, muy grande, y ellos aceptaron con facilidad el mensaje. Pero nosotros los seres humanos, así como aceptamos las cosas, a veces se nos olvidan también con una relativa facilidad, ¿no? Tal vez ese era el temor un poquitito del apóstol Pablo, José. Y me imagino que había muchos expositores de nuevos mensajes o de nuevas interpretaciones bíblicas, y ellos tenían que contrastarla con la Biblia, me imagino. Claro, correcto. Ahí nosotros encontramos la importancia del mensaje bíblico del Evangelio. Según lo estudiamos durante la semana, estaba la enseñanza de Cristo se transmitía a través de la Escritura, en ese tiempo mayormente el Antiguo Testamento, aunque estaba ya en formación, habían algunos escritos de apóstoles que andaban circulando en la iglesia primitiva, pero también tenemos la tradición oral, es decir, las enseñanzas de Cristo y lo que Cristo era como persona, pero también su enseñanza, lo que Él había dejado. Y se esperaba que los cristianos que estaban surgiendo fueran fieles a Jesucristo y a lo que Él había enseñado. Entonces, esa era la preocupación del apóstol, sí, profundizar eso. Yo te mencionaba, o te hacía la pregunta en relación a aquella persona que existe por allí y a lo mejor conoció, cuando en algún momento conoció una verdad, ¿ya? O una cantidad de verdades, llamémoslo así, un paquete de conocimiento. Sí. Y cuando el apóstol Pablo dice hay que estar firme y sostener y tener cuidado, ¿cierto?, de no transigir esa verdad, ¿cómo esa persona sabe que esa verdad que tiene es lo correcto y no está equivocado, o tiene que dar la posibilidad de que una nueva luz pueda recibir? ¿En qué momento yo digo, a lo mejor yo soy miembro de la Iglesia Adventista, digo, yo esto es lo que conozco, no hay nada más aparte de esto, o yo tengo que estar dispuesto a aprender nuevas cosas, a ir conociendo más, a no cambiar nada de lo que yo tengo, o hasta qué punto yo puedo transigir o transar algunos de los principios que he aprendido? Mira, una vez tuve un profesor que decía que uno siempre debe pensar en la posibilidad de estar equivocado, porque eso a uno lo debiera llevar a examinar profundamente sus raíces y sus fundamentos. Porque a veces hay personas que, por ejemplo, los hijos nuestros,
o hijos de personas que toda la vida han nacido, ¿no? y fueron creciendo a la luz o al amparo del Evangelio o del adventismo. Pero en algún momento se han planteado por sí mismos esta posibilidad con el objetivo de investigar y de profundizar y llegar a las bases de su fe, o simplemente lo han aceptado, lo han creído porque, bueno, fueron creciendo al amparo de esto. Entonces, a mí me parece, José, que en este sentido, pensar en la posibilidad de estar equivocado para examinar nuestros fundamentos, para estudiar. Porque una vez que nosotros hemos estudiado, hemos analizado, nos hemos puesto en distintos puntos de vista, hemos revisado de manera analítica la razón de nuestra fe, evidentemente nos consolidamos en lo que creemos o podemos descubrir cosas que no pensábamos que eran de una manera y no lo eran, ¿cierto? En definitiva. Yo me imagino, detrás también hay mucha oración, mucho estudio, un corazón humilde, desprejuiciarse de todo lo anterior. Ahora, la verdad, como dijimos en algún momento, en otro programa, la verdad está ahí, para ser analizada, para ser estudiada, y eso está, no cambia. La verdad me afecta a mí, ¿no? La información que yo voy recibiendo me afecta a mí, porque al conocer de manera más a fondo la verdad, la revelación de la palabra de Dios, no es solamente un tema de teoría, sino que eso me da fundamento, pero también afecta mi vida, afecta mi manera de enfrentar la existencia. Por lo tanto, vale la pena profundizar la Escritura y conocer a fondo. Eso a mí me va a dar una base, José, sólida, para decir, no, yo creo lo que creo por estas razones. Bueno, los bereanos, como aparece en el capítulo 17 del libro de Hechos, dice que los bereanos confrontaban todo con la Sagrada Escritura. Habían muchas posiciones y comentarios orales de lo que había sucedido con Jesucristo, pero ellos lo confrontaban con la Sagrada Escritura. ¿Y sabes qué y eso es lo que quizás invitamos a la gente a hacer. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, a nosotros nos da el fundamento, porque la sociedad es cambiante. Hoy día lo que es malo, mañana puede ser bueno. Y lo que hoy día es bueno, para la sociedad mañana puede ser malo. Pero nosotros nos vamos a estar acomodando a las tendencias, a las ideologías, a las corrientes de pensamientos que van surgiendo en la humanidad. Por supuesto que no. No. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestra ancla? Es la Biblia, la palabra de Dios. No cambia. Es permanente, eterna. Y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, que no cambia en el tiempo, que debemos ser fieles a ella. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. De regreso en tu programa Lecciones de la Biblia, quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Pedir el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde aprenderás mucho más acerca de Dios y todas las consultas que tú tengas las confrontarás con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Llamando a nuestro teléfono, escribiéndonos al correo, solicitando ese material y nosotros lo enviaremos a tu domicilio. ¿Qué pasa cuando te confronta una nueva experiencia? ¿Estás dispuesto a aprender nuevas cosas? Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos a la gente en la calle y esto fue lo que nos respondió. Aprender, bastante dispuesta. Yo creo que la vida es un total aprendizaje siempre, cada día. Me gustaría aprender de todo. Estoy dispuesto a aprender, pues siempre cuando vengo a la universidad eso vengo. Porque el saber no ocupa lugar. Yo soy profesor, de manera que lo que yo pretendo es aprender permanentemente a lo largo de la vida. Ese es mi oficio y fundamentalmente mi deseo más profundo. Es que yo sé que puedo dar más, pero las condiciones no están.
Siempre. Vivimos en una ignorancia total en muchos temas. Sí, no me gusta que me enseñen. ¿Por qué no? Porque es fome y puedo aprender sola. ¿Falta más actitud de aprendizaje a la gente? Yo creo que sí. Yo creo que lo que le falta un poco son técnicas de estudio, hábitos de estudio. Siempre estoy dispuesto. Siempre hay que estar dispuesto a aprender porque uno se queda atrás en los conocimientos. O sea, uno tiene que estar actualizado sobre las cosas que pasan en el mundo y sobre estudios, todo. La vida se aprende a través del Evangelio Santo de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Y hay que aprender de la vida. Y la vida es Jesús de Nazaret, Yeshua. Estoy muy dispuesta porque todos los días una persona tiene que aprender algo nuevo. Y es mucho más interesante aprender cosas nuevas que quedarse ahí en stand-by. Agradecemos a nuestros amigos de ahí en la calle que se detienen a respondernos, ¿no? Y nos ayudan un poquito porque la apreciación parece de la mayoría es que sí, uno está dispuesto a aprender. A lo mejor no dedica el tiempo. Y frente a las cosas de Dios, Patricio, pareciera que hay que dedicarse un poco a ir cultivando lo que Dios tiene en su palabra. No quedarnos solamente con lo que dice el canal, lo que dice una radio o lo que yo escuché en algún momento, sino que uno debe dedicar tiempo a ver por nuestro propio estudio que los argumentos que aparecen aquí tienen validez. Yo creo que cuando uno estudia personalmente, por uno mismo las cosas, investiga. Hoy día hay muchos en las universidades, los posgrados, no siempre se está utilizando el método de que un profesor se pare adelante y entregue información, sino que se está utilizando el método de llevar a los alumnos a investigar por ellos mismos, porque pareciera que se ha descubierto que a través de ese método uno aprende e internaliza mucho más los conceptos. No, y de todas maneras, cada vez que uno le ha tocado investigar sobre algo o preparar algún material, nosotros que estamos relacionados con las cosas de la Biblia, siempre uno aprende mucho. Mucho, más de lo que uno simplemente lo hace como alumno digamos pasivo, espectador o pasivo, sino en la investigación. Así que le invitamos a nuestros amigos para que sigan escudriñando la Sagrada Escritura. Hay mensajes valiosos, esto es como un cofre de tesoros, ¿no? Que uno encuentra allí mensajes que son muy importantes para nosotros. Ahora, en el bloque anterior veíamos un poquito cómo el apóstol Pablo les impulsa a escudriñar la Escritura, a mantenerse fieles a ella, pero no porque sí, sino porque ellos habían notado que el argumento era sólido. Hoy día también nosotros nos pasa lo mismo. Ahora, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, Vamos a buscar, les invitamos para que usted busque ahí en su Biblia, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 1 al 5 vamos a leer, porque allí más o menos nos entrega algo más acerca del apóstol Pablo y cuál es su mensaje a la iglesia de Tesalónica. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí, Patricio? ¿Hay una preocupación en torno al ambiente? ¿Hay personas que actúan de manera contraria a los planes de Dios? Claro. Fíjate que acá hay distintas versiones de la Biblia, porque en el versículo número 3, y os guardará del mal, también hay otras versiones que mencionan a Satanás directamente, ¿no? Nos guardará de Satanás. Claro, entonces hay muchos que hoy día piensan que Satanás es un ser mitológico, ficticio, que forma parte del folclore, cuando en realidad nosotros vamos a la Biblia y encontramos que Satanás es un ser real. La Biblia habla, ¿no? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En fin, está muy claro esta enseñanza en la Biblia.
y no debemos nosotros desorientarnos en este sentido. Por supuesto, es una estrategia también del mismo Satanás hacer pensar de que él es un ser así como medio folclórico, como decía hace unos minutos atrás. No existe. Que no existe, ¿no? Si relativizar todo en relación al mal. No, la Biblia habla de que hay un ser que es directamente responsable, en la mayoría de los casos, de situaciones que nos afectan de manera dañina a cada uno. Y claro, el apóstol Pablo aquí, él está llevando, ¿cierto? Está dando este mensaje, como bien lo dice ahí el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y me imagino que también preocupado porque los primeros versículos, el versículo 1 de este capítulo, el apóstol Pablo dice, mi preocupación está centrada porque el Evangelio avance, siga llegando a la gente que lo necesita. Y ahí inmediatamente dice, pero cuidado que existe el mal. Claro. Que me imagino se va a oponer a la predicación del mensaje o del Evangelio. Sí. El diablo es real y va a poner oposición frente a todos los planes que Dios tenga. Por eso Jesús en algún momento dijo, no pido que los guardes o los libres del mal, ¿no es cierto? O en el mismo Padre Nuestro está ese concepto, líbranos del mal, no dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En el mundo, ahí está el texto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús no nos promete una vida exenta de sufrimientos, de momentos difíciles. No. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener ataques del enemigo. Claro, directamente del enemigo y también de instrumentos que el enemigo utiliza. ¿Cómo Aquí le respondemos a una persona que dice, Patricio, mire, yo no me meto ahí porque si no el diablo me va a tentar y me va a causar problemas? Yo sé que yo prefiero llevar mi vida más alejadita de las cosas de Dios, porque si yo me meto en la iglesia o me meto en las cosas religiosas, ahí voy a tener más problemas. ¿Cómo le respondemos a una persona diciendo, bueno, podemos decir no va a tener problemas? No, yo creo que nosotros como el enemigo, si nos alejamos de Dios, aparentemente, porque eso también es yo diría un autoengaño, aparentemente algunos piensan que hay como una especie de tranquilidad así ficticia. Porque está esa idea, si yo me acerco a Dios, ahí me van a empezar los problemas. Pero la verdad es que aun cuando la persona esté lejos de Dios, igual estamos bajo el dominio, bajo el control, bajo la influencia del enemigo. Lo más, yo diría aquí, lo más conveniente en este caso es acercarnos a Dios, aun cuando puedan haber dificultades y el enemigo nos quiera zarandear. Pero lo más seguro, lo más, yo diría, confortable, aún en medio del dolor, es estar cerca de Dios, ¿no? Quizás decir también a nuestros amigos que no debe ser el temor de que en algún momento Satanás quiera causarnos alguna dificultad. Porque si bien es cierto, Satanás es poderoso y puede causarnos algún problema, más de alguno. Por supuesto. Pero también debemos tener la confianza, y así lo presenta el apóstol Pablo, que debemos pedirle al Señor que el Señor encamine nuestros corazones en el amor de Dios, que el Señor nos proteja, porque si bien es cierto, el diablo es poderoso, Dios es mucho más poderoso que el diablo. Así es. Y Satanás, aunque tenga todas las herramientas para poder destruirnos y todo el poder del mundo para destruirnos, aún así Dios tiene el cuidado para con nosotros y nunca nos va a dejar solos y desprotegidos. Ahora, nuestro problema sería alejarnos de Dios y quedamos expuestos claramente a las acechanzas del enemigo. Así es. Bueno, acá nosotros en la Biblia encontramos que los problemas, las dificultades, las causa Satanás de manera externa,
muchas veces utilizando a personas que nos van rodeando. Otro problema también que nosotros enfrentamos, como el mismo apóstol Pablo lo menciona en alguna de sus cartas, que somos tentados, dice, de nuestras propias concupiscencias, es decir, también tenemos luchas internas, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vemos enfrentados así a nuestras luchas internas, personales. También hay ataques externos que el enemigo propicia, pero en todo este conflicto, en toda esta dificultad, esta lucha que existe, Dios nos extiende su mano. Dios está presente, Dios nos quiere ayudar, Dios tiene el poder para librarnos, Dios tiene el poder para darnos una salida. Fíjate que el salmista dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros acudimos al Señor en oración, alguna puerta se nos va a abrir. Puede que seamos sometidos a alguna prueba, estemos pasando un momento duro, difícil, pero si nosotros hacemos de Dios el centro de nuestra existencia, alguna puerta, tarde o temprano, Dios abre a sus hijos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, antes de llegar a Tesalónica, experimentó sufrimiento y persecución ahí en Filipo. Claro. Fue llevado a la cárcel, golpeado, y de hecho siente un gran amor hacia los tesalonicenses porque ellos fueron los que atendieron su herida. Claro. Y el mismo apóstol Pablo. Ahora, nosotros podemos, como dice Patricio, pasar por alguna dificultad, pero confía en Dios, Dios está con usted. Dificultades podemos pasar, pero lo que debemos tener cuidado de proteger nuestra salvación en las manos de Dios. Ahora, en este conflicto en contra del mal, nosotros tenemos, yo diría, un elemento que es importantísimo en nuestra fortaleza para enfrentar la maldad de este mundo, ya sea en nuestro entorno o interiormente, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Nuestro fundamento. Exactamente. De hecho, aquí el apóstol Pablo, en algún momento, él va llamando la atención hacia la Escritura, hacia la Biblia, como una fuente de fortaleza, como una fuente de inspiración para justamente enfrentar el mal. Y esta misma experiencia de los apóstoles, los primeros cristianos, se fue transformando también en la palabra de Dios, porque hasta aquel entonces existía solamente el Antiguo Testamento y era el material de estudio, pero todas aquellas aquel traspaso del Nuevo Testamento de lo oral fue pasando a lo escrito. Y de hecho hay un texto que está ahí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 6 al 8. Vamos a leer algunos textos ahí al respecto. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Y ahí le presenta en ese versículo 6, en el fondo, que la enseñanza que recibió por parte de los apóstoles tiene tanta trascendencia como el resto de la Biblia. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y lo que le enseñó el apóstol Pablo tiene una validez espiritual. Sí. Y eso es lo que me llama mucho la atención, Patricio, porque no era algo que estaba escrito en alguna parte, sino que era un texto seguramente como el enseñar que estamos haciendo nosotros aquí a través de este programa, pero él le da una autoridad a ese trabajo, diciéndole: esto también es muy importante que ustedes no se aparten de lo que le hemos enseñado. Y es lo que nos gustaría a nosotros hacer a través del canal Nuevo Tiempo. Hay una cantidad de mensajes de la Biblia que queremos que no solamente la gente diga: oh, bueno, que bueno que hay un canal cristiano, no, sino que pueda sentir la influencia del mensaje bíblico en sus vidas. Mira, qué contraste con algunos círculos que hoy día nosotros observamos en la sociedad. A veces se puede parar un profesor, un catedrático a dictar tal o cual materia, y a lo que el oyente o el alumno le interesa es simplemente la información que ese profesor transmita, pero la vida de ese profesor no a mí me interesa la información. Pero acá nosotros encontramos un concepto totalmente distinto.
el predicar el Evangelio no era simplemente la entrega de información. De hecho, ese fue el modelo de Cristo. Cristo, cuando estuvo en la tierra, no solamente entregó información teórica, no, Él enseñó un estilo de vida. La gente, los discípulos especialmente, los que estuvieron más cerca de Cristo, fueron impresionados no solo por lo que decía, sino por su vida. Claro. Y eso se fue transmitiendo a través del tiempo en una transmisión oral de lo que Cristo enseñaba, pero también lo que Cristo vivía, ¿no? ¿Quién era Cristo? Y lo vemos repetido también en la experiencia del apóstol Pablo. Pablo no solamente les recuerda aquí a los tesalonicenses lo que él les enseñó, lo que él les transmitió, la enseñanza del Evangelio verbal, sino que también él dice, ustedes vieron esto, ustedes lo vieron en mí. Que anduvimos de manera ordenada entre nosotros. Claro. O sea, no solamente hablar, sino vivirlo. Hoy día es tan fácil solo hablar, pero vivir una vida inconsecuente, y es lo que quizás, disociada de lo que hacemos. Y es lo que quizás la gente espera de nosotros como cristianos. Claro. Vamos a seguir estudiando estos hermosos temas, nos queda un bloque más, así que no se aparte la compañía de Nuevo Tiempo, que ya vienen más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el material gratuito que muy bien lo conoce Patricio, que es La Fe de Jesús, un curso que distribuimos como Iglesia Adventista y también como Canal Nuevo Tiempo para que la gente escudriñe las Escrituras. Es más o menos el argumento que nosotros estamos utilizando acá. Es decir, que vaya la gente a la Biblia, encuentre el fundamento de su fe, y La Fe de Jesús es un curso donde tú puedes aprender claramente. Hay una pregunta y una respuesta a través de la Biblia. Lo puedes pedir a través del llamado telefónico o a través del correo, y nosotros te lo enviaremos a tu domicilio para que puedas estudiar la Biblia. También invitarte a participar de estas mismas conversaciones que tenemos en torno a estos temas. En cada iglesia adventista cercana a tu domicilio, tú puedes encontrar un lugar para congregarte y para poder seguir hablando acerca de este tema, porque a veces no lo podemos escuchar a aquellos que están detrás de las cámaras. Lo podemos hacer a través del correo, a través del llamado telefónico, pero muchas veces quisiéramos nosotros escuchar de manera real, y te invitamos a nuestra iglesia para que tú puedas ser parte de nuestras discusiones, en el buen sentido de la palabra, de nuestras conversaciones sobre esta misma temática. Se está estudiando también en nuestra iglesia. Patricio, ¿cuántos años de ministerio? ¿Cuánto tiempo como pastor? ¿Hay familia, hijos de por medio? Sí, son prácticamente ya 20 años de ministerio, agradecido de Dios por eso. Tengo una esposa Está bien. y 3 hijos, 3 hijos que lindos. Mayor tiene 16 años, el otro 14 y una pequeñita de 10 años. Esa es la familia. Elizabeth es mi esposa, Denison, Dalton y Denise, los hijos. Una bonita familia. Sí. Y sin duda que es una bendición llevar un ministerio con una familia que apoya también ese ministerio. Así es una bendición realmente. Ahora, el apóstol Pablo le tocó una tarea no muy fácil, ¿no? Predicar un mensaje a una sociedad que tenía una cantidad de situaciones que lo hacían más complejo que lo normal. Pero además el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses diciéndole que él no quería depender de ellos, aunque por derecho quizás lo debiera haber sido, ¿cierto? Por la preocupación, me imagino que los gastos que tuvo que hacer, o la vida misma era más costosa porque tenía que viajar mucho para entregar el mensaje. Quiero repasar un versículo que leímos en el bloque anterior, pero acompañarlo con los textos que vienen a continuación. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 8 en adelante, nos muestra lo que estamos hablando. 2 de Tesalonicenses, busque usted en su Biblia, acompáñenos en esto, capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derechos, sino porque por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Interesante, ¿no? Bastante duro ahí. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Me llama la atención que el apóstol Pablo es el gran expositor en la Biblia de la justificación por la fe, ¿no? La fe, él habla del relacionamiento con Cristo, en fin, todo lo que implica este tema tan profundo y trascendente como es la justificación por la fe. Pero una fe sana, una fe que nos lleva a un relacionamiento vibrante con el Señor, se traduce o se manifiesta en una vida consecuente. Él le llama una vida ordenada, ¿no? Una vida ordenada. Entonces, y aquí nosotros vemos a este mismo apóstol, que es el heraldo de la justificación por la fe, lo vemos dando orientaciones muy prácticas y muy puntuales. Porque tiene que haber una consecuencia. La verdadera fe da frutos, nos lleva a la obediencia, a vivir una vida ordenada. Y lo otro que me llama la atención acá del apóstol Pablo es la consecuencia de este hombre. Él vive lo que cree, él es un testimonio viviente. Y las personas que observaban su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de relacionarse con los demás, realmente veían una consecuencia directa entre lo que Pablo enseñaba, declaraba verbalmente y lo que él vivía en la práctica. Y Patricio, sin duda es lo que hoy día la iglesia carece, ¿no? Claro. Porque una cosa, o muchos de nosotros vivimos como vidas dobles, ¿no? Una cosa es lo que yo hago en mi iglesia, puntualmente, cuando me pongo la corbata, voy con mi Biblia, y otra cosa es la que hago en los negocios, otra cosa es lo que hago en el trabajo o en los estudios. Y el apóstol Pablo, la verdad que habla claramente al respecto, y había una consecuencia en lo que él decía en los aspectos religiosos, teológicos, sí, con lo que él vivía. Claro. Y quizás hoy día muchos se sentirían atraídos por la iglesia si realmente nosotros viviéramos lo que decimos o lo que predicamos. La gran crítica hoy día del mundo es en relación a eso, que no justifica el no estar en la iglesia, ni aceptar las cosas de Dios, claro, pero sin duda es una piedra de tropiezo para alguien que quizás encuentra que ciertos miembros o algunos de nosotros líderes somos inconsecuentes. Fíjate que hace un tiempo atrás leí la historia que ocurrió con la vida de Gandhi, este gran hombre que influyó mucho en la historia en la India, Mahatma Gandhi. Y él se sintió atraído por el cristianismo, por Jesús especialmente. Y quiso asistir, según relataba ahí la historia, a una iglesia cristiana. Y cuando entró le dijeron, no, usted tiene que ir allá, donde se reúnen las personas más de color, más morenas, los negros. Eso ya le causó una impresión y se fue a la otra iglesia. Y cuando llegó allá, le dijeron, no, tampoco usted puede entrar aquí, tiene que ir a la otra iglesia. Entonces, un poco frustrado, Gandhi dice, en realidad, me gusta Cristo, pero no los cristianos. Entonces, es una situación triste, dolorosa, porque hay un libro también que habla de Cristo o el cristianismo antes de Cristo, como queriendo decir que con todos estos años que han surgido y han vivido los cristianos, hemos distorsionado de alguna manera la enseñanza pura y la vivencia original que el Señor tenía para sus hijos realmente. Pero siempre está la esperanza, porque lo tenemos acá, de vivir
de acuerdo a lo que Dios realmente establece. Y lo otro que el apóstol Pablo aquí también da a entender lo siguiente, porque muestra que hay un grupo más o menos ocioso, un grupo ahí que no vivía ordenadamente. Claro. Entonces, y aunque eran cristianos, no estaban causando oprobio de alguna forma a la iglesia. Por supuesto que el mensaje a través de esas personas no iba a ser efectivo. Por supuesto. Y entonces les llama, dice, si usted no trabaja, no va a comer. Y es más, bastante duro. Es ¿no? duro. Y el apóstol Pablo también los amonesta ahí directamente en los versículos que acabamos de leer, ¿no? El versículo número 3. Capítulo, segundo de Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, sí. Dice, por ejemplo, el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aquí también vemos que el apóstol es un hombre muy directo. Él también quiere poner un orden en la iglesia, porque debe haber orden en la iglesia. Hay principios, hay enseñanzas que hemos recibido a través de la Escritura y se espera que nosotros vivamos en armonía y en consecuencia con esos principios. Cuando eso no se respeta, eso trae una agitación al cuerpo de Cristo, y eso es precisamente lo que el apóstol está enfocando aquí. Habla de una disciplina. Y él es claro, tal vez nos puede parecer un tanto directo, hasta un poco duro, pero es lo que el Señor de alguna manera está orientando acá. La disciplina eclesiástica, perdón, José, es uno de los temas muy complejos que nosotros vivimos hoy día, actualmente en la iglesia. Pero, y en todo orden, en la familia es un tema complejo, en los colegios la disciplina es un tema complejo, en la iglesia es un tema complejo. Pero no porque sea complejo debemos ignorarla. Debemos llevarla bien, debemos saber aplicarla. Y el miembro de iglesia, independiente de la iglesia que pertenezcamos, pero yo lo veo desde el prisma de la iglesia adventista donde yo participo, ¿no? Pero el miembro de iglesia, cuando se hace miembro de iglesia, hace un compromiso formal. Claro. A través de un pacto, de un voto, ¿cierto? Y de manera que afirma aceptar no solamente en conducta, sino que también internamente los principios que se ejercen a través de la palabra de Dios. Sí. Por supuesto que cuando yo esos principios no soy consecuente con ellos o los pisoteo de alguna forma, yo me estoy separando de lo que me comprometí y puedo estar expuesto a no ser más miembro de iglesia. Claro. Y hoy día no es que, y quizás al leer el apóstol Pablo dice no se juntéis con él, pero es un símbolo de disciplina que él emite. También las iglesias hoy día tienen los derechos, ¿cierto? Y la autoridad para disciplinar de manera que un miembro que no está viviendo una vida consecuente no siga siendo miembro de iglesia, porque esa herramienta o ese instrumento de predicación del mensaje no va a ser efectivo. Claro. Ahora, esto siempre hay un procedimiento y un proceso para que esto se realice y nunca queremos que un hermano deje de ser hermano de la iglesia. Tal vez el principio de fondo que nosotros deberíamos establecer aquí es que a la persona, como hemos escuchado tradicionalmente en la iglesia adventista, Dios ama al pecador, pero definitivamente no acepta el pecado. Entonces a la persona, todo el cariño, toda la preocupación que él requiera, toda la ayuda que requiera. No estamos de acuerdo con lo que hizo, con lo que está haciendo, de la manera como está viviendo, de la manera como se comportó. Definitivamente no estamos de acuerdo. No podríamos estar de acuerdo, no podríamos aplaudir esa situación. Pero nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto a él como persona, nuestro deseo de ayudar a esa persona, siempre va a estar. No estamos de acuerdo con lo que hace, pero, ¿sabes? Queremos ayudarte, queremos
ayudarte a mejorar, a salir de esta situación. Yo creo que ese es el sentido real de la disciplina eclesiástica, porque por otro lado, ignorar la situación, verla, observarla, pero ignorarla le hace daño a la iglesia y también a la persona. Y el hecho de que yo pueda pasar por alto una situación que a lo mejor sea inconsecuente ante la voluntad de Dios, también yo me hago cómplice de alguna forma de no atender y no ayudar a una persona que quizás esté alejándose de los caminos de Dios y perdiendo su vida espiritual. Ahora, en las iglesias tenemos que enfrentar disciplina. Sí. Pero en todos lados, yo entiendo que hasta en un club deportivo, cuando alguien se afilia a un club deportivo, si actúa de manera incorrecta, lo sacan. La iglesia actúa con mucha más misericordia frente a esto. Claro. Porque nosotros queremos, o la iglesia busca la redención o la restauración de una persona. La verdad que lo que vemos en el apóstol Pablo a través de las cartas a los hermanos tesalonicenses nos habla de un apóstol que amaba a esa iglesia, pero que se preocupaba para que esa iglesia nadie se perdiera. Patricio, si tuviéramos que hacer un resumen, una conclusión de este programa y también una invitación a nuestros amigos de Nuevo Tiempo, ¿cuál sería? Bueno, en realidad ya prácticamente esta es la última lección. Yo diría que las dos epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses enseñan mucho acerca de cómo la iglesia cristiana debe avanzar, debe desenvolverse en un ambiente diferente y a veces hasta hostil. Sin embargo, en medio de todos estos cambios, en medio de toda esta diversidad de situaciones, el apóstol Pablo nos enfoca en el fundamento, en la base eterna, duradera, confiable, como es la Biblia, la palabra de Dios, las enseñanzas del Evangelio, que es la que finalmente nos dan la certeza y la plena seguridad para poder mantenernos en el camino correcto, ¿no? Para seguir en la senda que Dios trazó. En el momento que nosotros descuidamos o postergamos la revelación bíblica, obviamente corremos el riesgo total y absoluto de desviarnos del camino que el Señor nos ha señalado. Así que yo diría básicamente que esto es un llamado a centrarnos en los principios eternos y permanentes de la palabra de Dios. Es lo más seguro. Como dijo el apóstol Pedro, ¿no?, en una de sus epístolas, tenemos la palabra profética más segura. No hay algo más seguro en este momento en cuanto a lo que es la revelación bíblica de cómo debemos vivir la vida cristiana, de cómo debemos comportarnos. No hay una expresión más clara, como lo enseña la palabra de Dios, la Biblia, de los principios eternos que el Señor nos entregó aquí. Por lo tanto, entiendo que el llamado permanente del apóstol Pablo en ambas epístolas a seguir firmes, a seguir fieles, nos lleva siempre a la palabra escrita, ¿no?, la Biblia. Y es la invitación que le extendemos a todos nuestros amigos de Nuevo Tiempo. La Biblia está dispuesta y abierta para todo aquel que necesita y busca a Dios. Allí están los argumentos y la solidez necesaria para tener una vida espiritual plena. Gracias, Patricio, por la compañía, por habernos acompañado en este y otros programas más de esta temporada. Saludos a la familia y también éxito en el ministerio. Muchas gracias. Para mí una alegría estar acá y que la bendición de Dios esté con nuestros amigos en sus hogares y ojalá quede la firme convicción de que lo más seguro es siempre recurrir a la palabra del Señor. A ustedes agradecerle por su preferencia y recuerde que ya vendrá pronto más lecciones de la Biblia con una nueva temporada. Dios les bendiga.